Buenas noches. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar otro miércoles a las 19 horas. Están ustedes hablando con Alberto Coppola, médico de profesión. Me dedico a ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida. Bienvenidos a Método Amarte, una serie de técnicas para mejorar en profundidad interiormente y también crecer espiritualmente. Les agradezco su presencia y les estoy hablando desde Buenos Aires, Argentina, un país donde hacemos las cosas con amor. Gracias por estar, ahí se van sumando y bueno, hoy vamos a terminar un poquito antes. Así que prácticamente voy a comenzar. ¿Qué tal Javier? ¿Qué tal Ivana? ¿Qué tal Estela Maris? Bienvenidos, bienvenidos a este encuentro de todos los miércoles. Y ya les decía que vamos a terminar probablemente unos 15 minutos antes. ¿Eh? Buenos días, buenas noches. Silvina, Guillermo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, Hoy me estaban preguntando lo que yo había comentado del historiador Yuval Noah Harari, sobre que había 7 especies homínidas, o sea, 7 especies que podríamos considerar humanas. Eh, bueno, el tema es que desaparecieron las otras 6 y quedó lo que hoy conocemos como Homo sapiens. Y de acuerdo a la teoría de este señor, que es muy interesante y que a mí me parece muy lógica, se los comento porque hay una paciente que lo escuchó la vez pasada y me lo preguntó. Buenas noches Facundo, buenas noches Agustina, buenas noches Elvira, Matilde y Karina. Buenas noches. Y el comentario creo que yo ya les dije de que Alejandra, Agostina, eh, les dije de que una de las características de nuestra especie, ¿no? Pero sí, propiamente Homo sapiens, es la capacidad de crear historias, de crear mitos, y eso es fundamental. Él está, hola Álvaro, hola Eduardo, él está convencido de que eso ha hecho de que nuestra especie crezca tanto y domine el mundo y las otras especies finalmente desaparecieron. Eh, bueno, la facultad de crear historias, de crear mitos, o sea que el ser humano a través de las historias puede lograr que millones de personas se unan. Eh, Esto, por ejemplo, las grandes religiones, ¿no? Islamismo, cristianismo, bueno, judaísmo, etcétera, ¿no? Eh, Son historias, por supuesto que el que tiene fe las considera como tal, pero bueno, son historias que de alguna manera une a los seres humanos y nos sentimos hermanados en las mismas creencias. Por supuesto también ideologías políticas o hasta ideologías de fútbol o de algún deporte. O también podemos decir que ideologías de mercado. Eh, Él, por ejemplo, considera que las empresas son la representación de las antiguas tribus y que, vamos a decir, los empresarios y los abogados de la empresa representan los antiguos chamanes. Bien, eh, esto es una característica aparentemente del ser humano que a través de esas historias, mitos, logra de que millones de seres humanos se pongan de acuerdo y realicen algo en común.
¿no? También la creencia del patriotismo y de la historia que se cuenta, o sea, en cada país, ¿no? Que puede hacer unir a todas las personas para ir a un conflicto bélico, por ejemplo. O la Patricia, o la Ana María, o la Soledad. Así. Y lo que hay en común en esto es que estas historias hacen que podamos confiar, o la María Clara o Daniel, que podemos confiar en personas que no conocemos. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo podemos confiar en personas que no conocemos? Sí, por ejemplo, yo puedo pedir al jardinero que me venga a cortar el jardín, no lo conozco, pero por su profesión y la historia que rodea su profesión, creo que él me va a poder ayudar. Quizás no me pueda ayudar, y quizás no sea buen jardinero, quizás lo despida, pero voy a tomar otro y seguiré confiando. Lo mismo así con el mecánico, el odontólogo, el médico, el abogado y todos los roles que tenemos en sociedad, ¿eh? La policía, la justicia, todos, todos los roles que tenemos en sociedad. Es decir, que de alguna manera confiamos en alguien que no conocemos. Y ustedes van a decir, no, pero yo no confío, quiero pruebas, quiero que me lo recomienden. Sí, sí, todo eso sí, pero confías que si vas a un mecánico te arregle el auto, que si vas a un odontólogo te arregle la boca. Y si eso no te resulta, no confías más en esa persona, pero confías en otras. Y así funciona la sociedad. Y también para el comercio. Confías en que vamos a hacer una buena negociación. ¿Sí? No importa, cada cual pondrá su picardía en la negociación. Pero, ¿eh? ¿Cómo hacemos, cómo hacemos sin esa confianza? No podría haber comercio. Entonces, gracias a esa confianza, podemos vivir aquí en Capital, acá, tener gente que realmente nos cumple con determinados servicios, nosotros a su vez brindarlos, todo eso. Eh, Esto es importantísimo lo que estamos hablando. ¿Pero por qué? Ustedes dirán, y bueno, la confianza es una confianza relativa, es una confianza relativa, pero confiamos. Confiamos en las etiquetas, confiamos en las profesiones, confiamos en todo eso. ¿Cuál es el tema? Que los otros homínidos estaban en tribus y no confiaban en nadie más que los que conocían. Y los que conocían eran de su tribu. Y no, por supuesto no confiaban en otras tribus. Y por ende, las tribus no intercambiaban demasiada información y no crecían. Y si alguien en la tribu no podía curarte o no podía realizar algo que los de la tribu no sabían, como, bueno, se quedaban sin hacerlo, pero no recurrían a otra tribu. Hola Eduardo, hola Jerónimo, hola Adrián, ¿no? Hoy gracias a Internet y todo, el mundo se ha convertido en una gran tribu. Y, y nos podemos así escribir, escuchar de distintos países y en realidad seguimos confiando. Si no confiamos en alguien, lo corremos o lo bloqueamos, pero seguimos confiando. Y eso hace de que el ser humano pueda moverse en grandes masas y lograr lo que ha logrado el Homo sapiens y no nosotros, ¿eh? Las tribus tenían como un tope de número 150, no se sabe bien por qué, pero cuando hay 150, más de 150, la tribu se fracciona, se parte y se hacen dos tribus. Y eso era lo máximo que se podía crecer. Por lo tanto, el ser humano, al tener una historia, al tener una mística y nada, y unirse, porque se unían para cazar y podía haber muchos hombres cazando en masa como hacen los lobos, rodeando a las presas, en fin, todo eso, de ahí también eran capaces de organizar, ¿no? Así. Bueno, esto se los dejo reflexionando porque es muy importante y es lo que probablemente nos haya hecho destacar como Homo sapiens. Bueno, esta era una aclaración. Si quieren, podemos seguir hablando mucho más en profundidad de esto, pero se los dije de manera sintética.
Vamos a lo de hoy. Hoy tengo que terminar antes, por eso vamos a hacer algunas cosas más cortitas. Pero de la magia del poder psicotrónico de Robert Stone, algunos ya los están teniendo, ¿no? Hola Julio, hola Rosana, algunos ya lo estoy teniendo. Acá Eduardo preguntó, ¿cómo podemos erradicar la violencia de los cazadores recolectores? No lo sé, tendría que pensarlo, pero ahora no te lo puedo contestar. Bueno, simplemente de este libro hoy tomamos los sueños proféticos. Y acá, de alguna manera, nos dice que nosotros podemos ordenar nuestros sueños, o sea, dar la orden para tener nuestros sueños. La clave para encargar un sueño y tenerlo es la necesidad, es tener una gran necesidad. Es decir, que por curiosidad no lo vamos a lograr. Tener una gran necesidad. Si el sueño que usted quiere realmente lo va a ayudar, bueno, tiene que darle a conocer la causa, ¿no? Así, ¿a quién le va a hacer conocer la causa? Al subconsciente. ¿Eh? Por lo tanto, si usted se está durmiendo, puede hablar con su subconsciente y pedirle un sueño que le brinde información y que después lo pueda recordar. Pero tenemos que tener una gran necesidad para que esto ocurra, ¿sí? Hay que tener lápiz y papel porque por ahí lo recordamos a la mañana o por ahí no, y nos despertamos en el medio de la noche y hay que anotarlo. Puede ser un sueño para problemas de salud, para condiciones financieras, para problemas de amor, factores esenciales para nosotros, muy importantes. Tienen que ser cuestiones que para nosotros es de supervivencia, no de curiosidad. Así que acá dice realizar de la siguiente forma, ¿no? Antes de quedarse dormido, cuando te estás quedando relajado, decirle a tu mente que quieres tener un sueño para resolver un problema específico. Y ya tienes identificado cuál es el problema y lo explicas brevemente. Y añadimos que queremos tener ese sueño, recordarlo y comprenderlo. ¿Eh? Muy bien. Luego nos dormimos. Nos podemos despertar en el medio de la noche, ahí es cuando tenemos que tener lápiz y papel. Cuanto más escribas, más recordarás, dice, y más valiosa será la información. O bien puede que te despiertes a la mañana con el sueño. Por ejemplo, un señor, Arthur R., sufría ataque de vesícula. El dolor era muy insoportable, fue trasladado a un hospital, hicieron una ecografía, confirmaron cálculos en la vesícula. Hola Mario, hola Viviana. Él decidió posponer la operación, pero el médico le recomendaba que lo hiciera de inmediato. Cuando fue a su casa volvió a tener otro ataque. Sí, pero él había comenzado a trabajar con el tema sueños. Entonces, él había de alguna manera soñado lo siguiente. Un sueño muy vívido, se hallaba junto a la piscina de su edificio, pero no podía bañarse porque la estaban limpiando. El conserje tenía una escoba muy larga y limpiaba el fondo de la piscina, empujando la suciedad hacia el desagüe. Arthur comprendió perfectamente que se le estaba limpiando la vesícula, que tendría algunas molestias porque su vesícula estaba limpiando esa suciedad y quizás le demande unos meses hasta que se sienta bien del todo, pero que la estaba limpiando y no tenía que operarse. Es así que tuvo otro ataque no tan importante, le hicieron una ecografía y no encontraron ninguna piedra. Y sí se seguía limpiando porque la vesícula generalmente cuando está enferma también tiene barro biliar, ¿saben? Que es la bilis como solidificada, como si fuera una arena. Y bueno, aparentemente se estaba limpiando de eso.
Este es un ejemplo sencillo para que tengan idea de lo que se puede hacer con los sueños. Sobre esto, hoy suficiente. Pasamos un poco al tema constelaciones. Árbol transgeneracional, ¿sí? Marta Salvat, muy buena escritora realmente y muy buena didacta. La verdad que es tan clara. Habla relaciones con los hijos. Si la relación que tenemos con los hijos no es buena, debemos revisar, primero de todo, la relación que tenemos con nuestros padres. Pues estaremos usando la relación con los hijos para reclamar o castigar a los padres. Vuelvo a repetirles, estaremos usando la relación con los hijos bajo la excusa de la educación para reclamar o castigar a los padres. Con ese miedo que podemos tener sobre ser como nuestros padres, tarde o temprano terminamos haciendo lo mismo, justamente por estos reclamos que no cesan, por no poder tomar a los padres. Hoy, justamente, al terminar, vamos a hacer la meditación más cortita de tomar a los padres. Hola Patricia, hola Adriana, hola Roxana. Entonces, si no pudimos decirle a nuestra madre que nos cuidara bien, que nos atendiera y que nos amara, ahora como hembras reclamamos a nuestras hijas que nos obedezcan, que nos hagan caso, que nos amen, en el fondo, aunque no lo pidamos así, tal cual como es lo que reclamábamos a nuestra madre. En caso de que seamos un hombre y no hubiéramos mostrado nuestro enojo a papá por exigirnos siempre, por pegarnos o por estar demasiado ausente, todo esto lo volcaremos sobre nuestro hijo varón, llamando la atención en realidad hacia nuestro padre. De ahí la importancia de hacer la sanación con nuestros padres, curación, tomarlos a nuestros padres y poder soltarlos. Hola Nora. Entonces, por ejemplo, el caso de Reina. En esta época en la que prima la comunicación a través de las máquinas, este hecho dificulta la relación humana entre las personas y sobre todo entre padres y adolescentes. Lograr que los hijos tomen interés por una simple conversación o actividad fuera de los móviles es casi imposible. Reina está preocupada por su hijo adolescente, Alberto, absorto, ausente, como un alma en pena está. Inteligente y sano, pero triste. Confiesa a veces que tiene pocas ganas de vivir. Es inevitable que los padres nos sintamos culpables ante este tipo de comportamientos. Ahora, si revisamos el árbol, podemos sanar algunas cosas. Por ejemplo, un hijo es el espejo del padre o de la madre, de acuerdo sea varón o mujer, a esa misma edad. Esto ya es sabido que con cada hijo, y sobre todo cuando es de nuestro género, reciclamos cada etapa de él. Cuando tiene 13 son nuestros 13, cuando tiene 14 son nuestros 14, cuando tiene 18 son nuestros 18 años. Y de acuerdo como hayamos vivido en cada momento, esos años o esas edades nos resultarán más difíciles o menos. Entonces, el hijo se convierte en el altavoz de la edad emocional de sus padres y habrá que resolver lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, el hijo de Reina, cuando tenía 15 años, tenía que revisar qué pasaba con su madre a esa edad. También qué vivía, ¿no?, en el entorno, ¿no? No solo la relación con su madre. Por ejemplo, si se había, digamos, muerto un ser querido,
o si habían tenido una experiencia en la casa, un robo, etcétera, o si hubo una pérdida económica o problemas de salud, incluso abuso. Bueno, todo eso. En este caso concreto, además de revisar la adolescencia de los padres, dibujamos en el árbol las pérdidas que tuvo Reina antes y después de Alberto. 7 en total. Había perdido 7 hijos durante 7 embarazos respectivos. Uno nació, pero ya muerto, y le habían puesto Alberto. Entonces, los demás habían sido posteriores. Por lo tanto, cuando nació el paciente que estamos hablando, el hijo de Reina, le volvió a poner Alberto como el hermano muerto. Entonces, es normal que inconscientemente este chico tuviera culpa para vivir y deseos de reunirse con sus hermanos. Bueno, estos son ejemplos para que ustedes puedan estar reflexionando en el día a día y que ya saben, cuanto más sanemos, mejor. Espero que les haya sido útil. Vamos a seguir con el libro de Bert Hellinger, El manantial no tiene que preguntar por el camino. Seguimos sobre reflexiones con la pareja o sobre la pareja. Y estas son todas notas de Bert Hellinger. Habla del dar y tomar en la relación de pareja. Las relaciones de pareja prosperan cuando hombre y mujer se reconocen como diferentes. Acá Eduardo dice, esto le pasó a Ernesto Sábato. Bueno, supongo que le habrán puesto el nombre o algo por el estilo de algún hermano muerto. No sé bien qué le pasó, pero bueno. Bueno, gracias Eduardo por el dato. Hola Sonia. Entonces les decía que las parejas prosperan cuando hombre y mujer se reconocen como diferentes y al mismo tiempo equivalentes o semejantes. Se tienen que poder mirar cara a cara como pares. La relación de pareja prospera por el intercambio entre el dar y tomar. Cuando uno da, el otro toma. Gracias a su amor, agrega algo más, porque cuando se ama, se agrega algo más cuando se devuelve. De esa manera, a través del intercambio, hay una compensación continua en la que se agrega algún incremento por el amor en la pareja. Entonces, recibo, más tarde devuelvo con un poquito más, y así sucesivamente. Hola Daniela. Pues bien, si en una relación de pareja uno de los miembros debe dar más y más, y de él se pretende que dé más que lo que recibe, la relación está en grave peligro. Por ejemplo, un matrimonio donde uno de los miembros estuvo casado antes y tiene hijos del primer matrimonio, los trae a ese nuevo matrimonio y pretende que la otra parte se ocupe de los hijos como si fuesen suyos. Ese miembro de la pareja entonces tiene que dar más de lo que recibe. Se espera de él más y de esa forma la igualdad de nivel y del equilibrio están perturbados. Así que si somos pares y somos semejantes, siempre tiene que existir un equilibrio entre el dar y recibir. Entonces, ante esta perturbación, solo hay un camino: restablecer el equilibrio. Se restablece cuando aquel que ha esperado más del otro admite con reconocimiento aquello que ese otro da. Es decir, cuando se aleja de la exigencia
tú me lo debes, pasando a reconocer, en realidad yo te debo a ti. Y cuando lo admite y reconoce esto con amor, eso entonces puede resultar en una compensación. En la relación de pareja, la compensación también es necesaria en lo grave. Es decir, la necesidad de compensar no lo que tenemos solamente en las buenas, sino también en las malas. Cuando uno lastima al otro, por las razones que sea, el otro tiene la necesidad de también lastimarlo a él. Y debe hacerlo. Caso contrario, el equilibrio está perturbado. Pero en ese caso se lastima con amor. Es decir, uno lastima un poco menos de lo que el otro lastimó. Luego, en el intercambio en lo bueno, puede volver a comenzar. Estos serían algunos de los pequeños secretos para tener una pareja lograda. Bueno, esto son reflexiones del maestro Bert Hellinger. Espero que les hayan servido. Acá Eduardo nos contestó, el hermano anterior, estaba hablando de Ernesto Sábato, ¿no? El hermano anterior era Ernesto también, y murió antes que él naciera. Y es muy probable, ustedes vieron a Ernesto Sábato, además de eximio escritor y pintor, también era muy buen pintor, un gran artista, pero tenía periodos como depresivos, ¿no? O tristezas prolongadas. Así que es muy probable que tuviera que ver todo esto con el hermano, ¿no? Que le hayan puesto el mismo nombre que el hermano muerto. Bueno, cosas para reflexionar. ¿Qué vamos ahora? Vamos a otro caso clínico con respecto a la constelación, del libro Aunque me cueste la vida, de Stephen Hausner. Es un paciente enfermo de los riñones. Un hombre de unos 55 años sufre, desde que tiene 40, de una enfermedad crónica avanzada de los riñones, con una pérdida de la función renal en aumento. Por lo tanto, este hombre va directo a una diálisis si algo no ocurre. Está casado y no tiene hijos. A la pregunta acerca de la razón por la cual no tiene hijos, responde que conoció a su mujer actual a los 38 años. A ella le hubiera gustado mucho tener un hijo, pero no tenía que ser, dice. En sus relaciones anteriores, los hijos no eran importantes, ni para él ni para las mujeres. Algo sorprendido, yo, dice el terapeuta Stephen Hausner, por la indiferencia emocional que irradiaba el paciente al hablar de su mujer y sus hijos, sugiero comenzar con la situación actual. Que elija un representante para sí mismo, otro para su mujer, y que los ubique como pareja. Los coloca, pero a una distancia uno del otro. A mi pregunta de cómo se sienten ambos, el representante del marido responde, para mí está demasiado cerca ella. Mi corazón late de manera acelerada y hasta tengo sudor. Urgentemente necesito más distancia. Dado que es evidente que el representante se siente mal, le indico que siga su impulso, ¿no? Y el hombre se corre como 3 pasos más. La representante de la mujer se encoge de hombros, sorprendida, mostrando de esa forma que no comprende la reacción de su marido. Ahora solicito al paciente que agregue un representante para su enfermedad. Elige un hombre y le asigna a él un lugar en la constelación. ¿Sí? El representante del paciente modifica su posición entonces,
colocándose de tal manera que la enfermedad esté entre él y su mujer. La enfermedad queda en el medio. Aquí respira aliviado, está visiblemente relajado y dice, ahora estoy bien. El representante de la enfermedad comenta, aquí me siento como un niño. El paciente desde afuera, mirando eso, parece perplejo ante lo que está mostrando la constelación y me da a entender que no puede compartir las reacciones de su representante, no puede ser lo que dice. Con respecto a su confirmación de que ninguna de las parejas se quedó embarazada, pregunto por acontecimientos en su familia de origen, porque me quedó dando vuelta, aquí me siento como un niño. Entonces, resulta que el paciente es el menor de 7 hijos y el único nacido después de la guerra. Después de esta, al terminar la guerra, su padre pasó más de 2 años como prisionero de los rusos. El hermano mayor, 20 años le llevaba, había tenido relaciones con una mujer de un campo de refugiados y quedó embarazada y dio luz a un hijo. Cuando la madre se enteró del embarazo, gritó horrorizada, si alguno vuelve a hacerme lo mismo, lo mato. Así, ¿no? Si alguno vuelve a hacerme lo mismo, lo mato. Cuando nació el hijo del hermano, este y la madre pagaron una importante suma de dinero a condición de que el hermano no constara como padre del hijo y que ella abandonara la región. A la pregunta entonces de cómo es el estado de salud de su hermano mayor, que le lleva 20 años, el paciente responde, no, falleció hace muchos años, aún siendo joven. Nunca tuvo suerte con las mujeres, después de eso, vivía solo y era alcohólico. Con esas informaciones entonces le pido al paciente que agregue en la constelación un representante para su hermano, otro para la mujer con la que tuvo el hijo y para el hijo. Ocurre de que en ese campo nadie mira al hijo. Nadie mira al hijo. Solo, el hijo, se siente conectado con el representante de la enfermedad, fíjense. Aliento a los representantes a que sigan sus impulsos, que hagan lo que sienten, pero ninguno de ellos se mueve. Entonces ahora le pido al paciente que agregue un representante de la mamá. Cuando ésta aparece, el representante del paciente se queda inmóvil. A la pregunta de cómo se siente, responde, en el fondo no estaba mal, tenía un buen contacto con el representante del hijo, pero ahora lo único que puedo percibir es la enfermedad. Lo único que existe en mi vida en este momento, mi único referente, es la enfermedad. Después de este comentario, me dirijo directamente al paciente, que está a mi lado, y le digo, mira a tu madre y dile, querida mamá, él es tu nieto, el hijo de mi hermano, mi sobrino. Su madre y él también son de los nuestros. Y aunque a ti te haya resultado imposible, yo le estoy dando un lugar en mi corazón. Entonces, el representante del hermano, que había fallecido, irrumpe en llanto. Va hacia su hijo y a la madre, con la que había tenido, los abraza a los dos y llora, sin poder parar. El representante de la enfermedad